queremos mostrarles el día de hoy. Se trata de un paciente de sexo masculino de 63 años de edad. Él de profesión es instructor de golf, ya jubilado. Él procede de Asunción, es divorciado. Él ingresó con nosotros el 12 de octubre del corriente año. Como hábitos tóxicos de valor, es un paciente tabaquista de larga data, 20 paquetes año y bebedor social. Como antecedentes patológicos personales, él es un paciente hipertenso en tratamiento regular con el enalapril 20 miligramos día y es portador de un síndrome mielodisplásico, el cual se diagnosticó hace 2 años en su tratamiento actual con oximetolona 100 miligramos día, eritropoyetina, filgrastim y soporte transfusional en múltiples oportunidades. Él ingresó con signos vitales con nosotros, una presión arterial de 160/90, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 por minuto, una temperatura de 36.5 y una saturación de 97%. El motivo de consulta, el motivo de ingreso de este paciente fue decaimiento del estado general y dificultad respiratoria. El cuadro abarca 4 días de evolución que inició con disnea, que se presentó posterior a esfuerzo físico de moderada intensidad que mejoraba con la sedestación. Al cuadro se añadió edema de miembros inferiores de aparición insidiosa que llegó hasta tercio medio de ambas piernas, sin presencia de signos inflamatorios. Con el paso de los días, este cuadro empeoró la astenia, se presentó con palpitaciones y dificultad respiratoria ya a mínimos esfuerzos, por lo cual decidieron acudir a urgencias. El paciente no presentó náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, ni pérdida de peso, negó todos esos síntomas. Al examen físico, este paciente lo que tenía de valor era a nivel del abdomen, el cual se encontraba distendido, era blando y poco depresible, no doloroso, y impresionaba palpar hepatomegalia 3 veces del reborde costal. No tenía signos de irritación peritoneal ni signos de defensa. A nivel de piel y faneras, su piel y mucosas tenían un tinte ictérico, 2 cruces y una turgencia y elasticidad disminuida. El resto del examen físico en este paciente, tanto el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central estaban todos conservados. Este paciente ingresó con un primer laboratorio, un hemograma que hablaba de glóbulos blancos de 6.400, la presencia de neutrófilos 55%, linfocito de 28%, una hemoglobina de 6.8, hematocrito de 21 y plaquetas de 358.000. PCR de 19, tenía un perfil renal normal con una urea de 35 y una creatinina de 0.82. A nivel del perfil hepático, este paciente tenía una GPT de 133, una GOT de 90, una bilirrubina total de 8.1, la directa 3.3 y la indirecta 4.8, una fosfatasa alcalina de 47. Sus electrolitos, sodio 130, potasio 5.3 y cloro de 96. El calcio estaba en rango, la glicemia de 91 miligramos por decilitro, en rango, tenía una LDH de 180, se lo solicitó test de punto directo, el cual era negativo, tenía una crisis con un TP de 55% y el resto en rango. Un perfil proteico con proteínas totales de 7 y una albúmina de 3.9 gramos por decilitro. Con todos estos datos, el paciente que ingresó con un tinte ictérico, ese abdomen distendido que impresionaba hepatomegalia, más ese perfil hepático alterado, esas transaminasas elevadas y la hiperbilirrubinemia, se le solicitó una ecografía abdominal.
Esta ecografía abdominal hablaba del hígado de tamaño aumentado, que mide 209 milímetros, de bordes regulares, parénquima heterogéneo difuso y una ecogenicidad aumentada. A nivel de vías biliares, no había nada de valor. La vesícula biliar, paredes delgadas, contenido homogéneo, litiásico. El páncreas informaba tamaño y ecoestructura conservada. Hablaba de un vaso de tamaño aumentado, 155 milímetros, con un parénquima homogéneo, ecogenicidad conservada. A nivel de los riñones, el tamaño conservado, no había datos de valor, ¿verdad? La diferenciación córtico-medular estaba presente, ecogenicidad conservada. La vesícula con contenido homogéneo, semi vacía, y como una observación, líquido libre en cavidad abdominal en aproximadamente 3.500 cc. El paciente no se conocía portador de ninguna patología hepática previa. Como ya vieron sus antecedentes tóxicos, él era bebedor social según su historia. A este paciente se le realizó una ecocardiografía transtorácica que informaba una insuficiencia tricúspide moderada, válvula mitral con fuga leve, un septum de 13, un diámetro sistólico del ventrículo de 51, con una fracción de eyección conservada del 65%. La motilidad estaba conservada. Tenía un derrame pericárdico circunferencial leve, ¿verdad? No era de valor. Y como observación, se informó signos de hipertensión portal severa. Bueno, con estos resultados se le solicitó la serología viral, ¿verdad? De los virus más frecuentemente hepatótrofos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Se le solicitó tanto la IgM como la IgG, citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasmosis, VIH y RK39, que son los que más frecuentemente afectan el hígado. Y como estamos en pandemia, obviamente el SARS-CoV-2. Toda esta serología que se solicitó retornó negativo. Entonces, se alejaba una causa viral o por lo menos de los virus que más frecuentemente pueden afectar el hígado. Se le solicitó en el contexto de su patología de base el dosaje de vitaminas, los cuales retornaron ácido fólico de 19.2, que estaba en rango, y una vitamina B12 aumentada, ¿verdad? Mayor a 2000 informado. Con estos datos se le realizó al paciente una paracentesis diagnóstica, el cual retornó con un aspecto ligeramente turbio de color amarillo, con presencia de células nucleadas totales de 100 por milímetro cúbico. No se observaban hematías. En la parte de citoquímica, una glucosa de 86, proteínas totales de 1.9, una LDH de 57 y una albúmina de 0.4, con un cálculo de gasa que sale 3.5, ¿verdad? Este retorno de líquido acítico es compatible con un trasudado. Y por el resultado del cálculo de gasa, compatible con lo más frecuentemente por hipertensión portal. Bueno, ante todos estos datos clínicos y en el contexto de la patología de base del paciente y de todos sus antecedentes de múltiples transfusiones, se le solicitó por sospecha ya un perfil del hierro, el cual retornó con un valor de hierro sérico de 219, un porcentaje de saturación de transferrina del 95.2%, el valor de la ferritina de 11.568 y la transferrina de 161. Bueno, como ya todos tendrán en su mente, ¿verdad? Como nuestro diagnóstico, le realizamos un aspirado de médula ósea para atención de PERS.
que apoya nuestra sospecha diagnóstica, ¿verdad? En esta imagen que podemos evaluar el hierro macrofágico, a este aumento la evaluación del hierro macrofágico que se ve que está claramente aumentada, ¿verdad? Como pueden ver, como todos saben, la tinción de Peirce se observa el hierro, o sea, el contenido del hierro dentro de los eritroblastos, que es lo que queremos evaluar, ¿verdad? Que sería lo que se observa de teñidos de este color azul, entre azul y verdoso. El hierro macrofágico, sí. Otra imagen. En esta se ve mejor. Sí, en la tinción de Peirce se evalúa el hierro macrofágico, por un lado, que sería la hemosiderina, ¿verdad? Y por otro lado, el hierro no hemínico, que sería el que se ve dentro de los eritroblastos. Entonces, esta es una panorámica para evaluar el hierro macrofágico. Hay que hacerlo sobre la trama medular, sobre el grumo medular aplastado, ¿verdad? Y se va aumentando. Las lentes se ve a 4, a 10 y luego se baja, ¿verdad? Al de inmersión y se ve la cantidad de hierro dentro de los macrófagos. A veces se ve disperso alrededor porque se rompen, ¿verdad? Y están sueltos. Y luego tenemos que evaluar el hierro dentro de los eritroblastos. Para los grados del hierro macrofágico, para evaluar, existen 4 grados. Sería el grado 0 cuando no hay nada de hierro ausente. El grado 1, números romanos, ¿verdad? Sería hierro disminuido. Es muy subjetivo todo, ¿verdad? Pero es evidente realmente. El grado 2 sería hierro normal, cantidad normal. Y grado 3, hierro aumentado. Esos serían los 4 grados, como se informaría una tinción de Peirce para evaluar el hierro macrofágico. Y luego, para evaluar el hierro dentro de los eritroblastos, se ve con el aumento de 100, con el de inmersión, que después va a mostrar acá. Entonces, se evalúan los eritroblastos policromáticos y ortocromáticos, sobre todo, ¿verdad? Y se ven qué eritroblastos tienen gránulos, un color azul verdoso, ¿es verdad? Y cuáles son los eritroblastos que no tienen gránulos de hierro. Entonces, el que tiene gránulo, el eritroblasto con gránulo de hierro se denomina sideroblasto, ¿verdad? Estoy diciendo cosas básicas, pero para reforzar un poco, ¿verdad? Para recordar. Y el que tiene gránulo es un sideroblasto, ya no es un simple eritroblasto. Y se va contando la cantidad. Después, Samadhi, bueno, y vamos a ir hablando del tema, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, se nota que está aumentada el hierro, ¿verdad? O sea, ahí se ve con más claridad. Toda esa coloración azul verdosa, ¿verdad? Es hierro macrofágico, que está, en este caso está aumentado. Sería grado 3. Mayor aumento, entonces nos vamos a buscar los sideroblastos, ¿ya? Donde acá se pueden ver que está punteado, ¿verdad? Un sideroblasto que tiene varios gránulos, ¿verdad? Como dijo la profe, al encontrar un eritroblasto que tenga un gránulo, entonces ya pasa a ser un sideroblasto, ¿verdad?
Normalmente los sideroblastos tienen de 1 a 4 gránulos o se puede hablar de 1 hasta 6 gránulos. Así se consideran las niñas. Sí. Bueno, tenemos otra imagen para mostrar. En este caso ya sería en realidad son varios, pero se puede ver acá en el centro la presencia ya de sideroblastos en anillo, ¿verdad? Para considerar sideroblastos en anillo, se habla que tiene que ocupar el tercio por lo menos de la circunferencia del eritroblasto, ¿verdad? Determinar así un número de gránulos es difícil, ¿verdad? Pero a partir de 5 o más podemos hablar. Generalmente se puede observar o sea, cuando estamos hablando de un sideroblasto en anillo, ¿verdad? Como pueden ver acá, bueno, acá en esta imagen es difícil de contar, tiene más de 5 CIOs, ¿verdad? Tiene como más o menos 20 gránulos en estas dos imágenes. Y la anterior, puedes poner. Ahí. Acá está. Esta tiene 12 más o menos. Como ven, estos eritroblastos tienen muchos gránulos y muchos de ellos tienen gránulos que rodean totalmente al núcleo. O sea que son evidentes que son sideroblastos en anillo. Si uno mira a la microscopía electrónica un sideroblasto en anillo, se va a ver una cantidad de estos gránulos de hierro están dentro de las mitocondrias, están dilatadas, hay una alteración ahí de la cadena respiratoria que altera a las mitocondrias y el hierro se acumula dentro de las mitocondrias, porque en un eritroblasto o un sideroblasto normal, el hierro no debería estar dentro de las mitocondrias, está en el citoplasma, pero no en las mitocondrias precisamente. Y entonces eso denota una patología, es patológico ver sideroblastos en anillo y el porcentaje de sideroblastos también es muy importante en anillo para ir y ponerle el apellido a algún síndrome mielodisplásico, porque los síndromes mielodisplásico es un término muy amplio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerle nombre, primer nombre, segundo nombre, apellidos, ¿verdad? Y hay varios dentro de los síndromes mielodisplásicos que podemos ponerle el apellido con sideroblastos en anillo para denotar realmente que ese síndrome mielodisplásico es agresivo. El hecho de ver 15% o más de sideroblastos en anillo en una médula de un paciente con un síndrome mielodisplásico, se le pone el apellido con sideroblastos en anillo. Podemos estar en presencia, por ejemplo, de una citopenia refractaria con displasia multilineal. Y luego, cuando vemos la tinción de Pearls y encontramos 15% o más de sideroblastos en anillo, entonces esa nominación de citopenia refractaria con displasia multilineal debemos agregarle con sideroblastos en anillo. A veces podemos tener una sola serie en un mielodisplásico tocada, digamos, o alterada. Puede ser una citopenia o una anemia refractaria unilineal. Y en ese caso también, si encontramos en la tinción de Pearls que tiene 15% o más de sideroblastos en anillo, entonces le ponemos el apellido también con sideroblastos en anillo. Y eso es muy importante que le llegue al médico tratante
porque evalúa la evolución que va a tener, porque los síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillos tienen una evolución mucho más agresiva que los que no tienen sideroblastos en anillos. Y hoy justamente estábamos viendo acá qué porcentaje de sideroblastos debería haber en un aspirado de médula ósea normal. ¿Te acordás, Samadhi, cuánto tiene que ser? En un aspirado de médula ósea, normalmente los sideroblastos pueden estar presentes en un 30 a un 60%. Sí. De los sideroblastos que no son sideroblastos en anillo, ¿verdad? Para hablar de una sobrecarga de hierro, debe existir más de 60 a 90% de la presencia de estos sideroblastos, ¿verdad? Que es lo que nosotros vinimos a buscar en el caso de este paciente, ¿verdad? Que era lo que estábamos sospechando, una sobrecarga secundaria. ¿Y cuánto por ciento de sideroblastos se encontró o luego? Sí, al final. Sí. Para mostrar nada más lo lindo que se ve. La presencia de los sideroblastos en anillo, la verdad que este paciente tenía muy alto porcentaje. Sí. Otra imagen. O sea, las imágenes son para grabar en la retina. Son eritroblastos, se consideran los eritroblastos policromáticos y ortocromáticos para reforzar, ¿verdad? Les vuelvo a repetir. Y acá era muy evidente que eran sideroblastos en anillo porque la cantidad de gránulos que tenía cada uno de ellos y prácticamente le rodeaba todo el núcleo. Entonces, el concepto de sideroblasto en anillo no es precisamente que tiene que rodear a todo el núcleo. Antes se consideraba que un eritroblasto con 10 gránulos de hierro ya podía ser considerado sideroblasto en anillo, pero luego se bajó a 5 el número de gránulos. Y depende de la distribución, porque a veces tiene 5 granulitos, pero uno está arriba, otro abajo, otro a la derecha, a la izquierda. Al final le rodea todo el núcleo, pero son 5 gránulos. Ese eritroblasto ya se considera sideroblasto en anillo. Y a veces están hacia un lado, supongamos arriba del núcleo, dentro del citoplasma siempre del eritroblasto, 5 granulitos arriba, ya es también un sideroblasto en anillo. Hay un esquema, yo creo que deberíamos ir hablando en sucesivas clases sobre mielodisplasia en general, síndromes mielodisplásicos, porque es todo un apartado enorme dentro de la hematología, ¿verdad? Y sobre todo, pesa mucho la morfología en los síndromes mielodisplásicos. Entonces, pero gránulos para decir, de hierro, para decir que es un sideroblasto en anillo, con 5 gránulos, de acuerdo a la distribución, y algunos a un costado o a un lado, arriba, abajo, o a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, se considera sideroblasto en anillo actualmente. Hay estudios de europeos, sobre todo en la revista hematológica, donde muestran los esquemas. Y entonces, a lo mejor en próximas clases podemos mostrar así esquemáticamente cuándo se considera sideroblasto en anillo. En este caso es demasiado florido, es re evidente, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que saber a qué llamarle sideroblasto en anillo, porque no siempre vamos a encontrar una cosa así tan florida, ¿verdad? Como conclusión, el informe de la tinción de Pearls, como dijimos, el hierro macrofágico aumentado en grado 3, como ya había mencionado la profe, que se divide en 3 grados, ¿verdad? En 4 grados. El grado 0 sería el hierro macrofágico ausente, el grado 1 sería el hierro macrofágico disminuido, el grado 2 sería el hierro, lo normal, ¿verdad? Conservado.
Y el grado 3, el hierro macrofágico aumentado en el caso de nuestro paciente, como ya les dije que justamente fue eso lo que buscamos cuando le realizamos la punción de médula. Los sideroblastos encontramos en un 99%, de los cuales 97%, como pudieron ver la mayoría de las imágenes que pusimos, corresponden a sideroblastos en anillo, que como dijo la profe eran bastante evidentes. A este paciente, para complementar los estudios, también se le realizó a la par, se le solicitó una resonancia magnética hepática, que lo que buscamos también es ver cuánto de captación de hierro encontramos a nivel hepático, ¿verdad? Acá lo que se hace es comparar la captación del hígado con algunos músculos de la pared abdominal y se hace una fórmula, ¿verdad? En este caso, el informe en la resonancia habla de un hígado de tamaño conservado. Se visualiza la disminución difusa de la señal, una de las secuencias es T2 la que usa. No se observan lesiones focales en el estudio sin contraste. También hablaba de una esplenomegalia homogénea de 16.6 centímetros de diámetro, el páncreas de tamaño y morfología conservada, señal marcada también de hipointensidad P2 difusa, al igual que en el hígado. No se visualiza dilatación del conducto pancreático principal, las glándulas suprarrenales estaban sin alteraciones, informaba también de ascitis, y en los riñones de tamaño y morfología normal, sin dilatación de la vía excretora. Como conclusión, estos hallazgos son sugestivos de alta sobrecarga de hierro en el hígado. Informaba acá 198 micromoles de hierro por gramo de tejido hepático, ¿verdad? Esplenomegalia moderada, probable sobrecarga de hierro pancreática también. Y la ascitis. El diagnóstico final de este paciente fue una sobrecarga de hierro secundaria. Este paciente evolucionó hasta la insuficiencia hepática, ¿verdad? Hizo una insuficiencia hepática aguda que tuvo un desenlace fatal. Esto nada más para recordar algunos conceptos, ¿verdad? Que cuando hablamos de un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico presuntivo de una sobrecarga de hierro, estos son los parámetros que tenemos en cuenta. El porcentaje de saturación de la ferrina por encima de 45 a 50%. La ferritinemia no habla un valor de corte como tal, pero solo nos dice, ¿verdad?, rango de referencia. La concentración hepática de hierro elevada, que se puede realizar por resonancia magnética o por una biopsia hepática, ¿verdad? En este caso siempre vamos por lo menos invasivo. Y la hemosiderina aumentada en la coloración de PERS en la médula ósea. Debe haber una combinación de varios de estos datos coincidentes con una clínica claramente sugerente, ¿verdad? Es lo que avala la presencia real de una sobrecarga de hierro sistémica. Estas son las otras posibles causas de una sobrecarga secundaria de hierro, ¿verdad?, que se puede ver relacionada con algunos tipos de anemia que tienen la eritropoyesis inefectiva, ya sean las talasemias, anemias diseritropoyéticas congénitas, deficiencia piruvato-quinasa, etcétera, etcétera. El síndrome mielodisplásico, en este caso sería multifactorial, ¿verdad?, la causa del síndrome mielodisplásico. Las transfusiones múltiples, cabe destacar que este paciente tenía transfusiones, un sinnúmero de transfusiones recibió en estos 2 años desde su diagnóstico. Y otras causas también podrían ser las hepatopatías, ¿verdad?, de distinto origen, ya sea etílica, por virus de la hepatitis C o de causas metabólicas. Estas son las causas más frecuentes de una sobrecarga de hierro secundaria. Bueno, esto para recordar un poquito nada más la fisiopatología. Los hematíes que son transfundidos terminan siendo fagocitados por los macrófagos, que sería el primer depósito de hierro proveniente de la degradación de la hemoglobina. Cuando esta acumulación retículo endotelial alcanza niveles altos, cuando se supera su capacidad, el depósito continúa a nivel del hepatocito.
Y recién cuando estos son desbordados, el hierro pasa a depositarse en otras células parenquimatosas. Primero en páncreas y luego los cardiomiocitos. Esa suele ser la secuencia, digamos, ¿verdad? Hígado, páncreas y en cardiomiocitos. De hecho, que hay algunos artículos que leí que hablaban que cuando uno no encuentra cuando uno no encuentra en la resonancia una sobrecarga a nivel pancreático, no está indicada hacer la resonancia cardíaca, ¿verdad? Por esa secuencia que tiene. Si es que no se encuentra el hierro aumentado en el páncreas, entonces es difícilmente o casi imposible que tenga a nivel de cardiomiocitos, ¿verdad? En el caso de nuestro paciente, que incluso tenía una ecocardio, que no hablaba de signos de insuficiencia cardíaca. Estos son la presentación clínica habitual, como había dicho, ¿verdad? Los órganos más frecuentemente dañados son el hígado, el corazón y pero los diferentes órganos del cuerpo se pueden ver afectados, ¿verdad? Ya que esto es una sobrecarga sistémica, ¿sí? Al principio puede haber síntomas inespecíficos en los estadios más tempranos, ¿verdad? Debilidad generalizada, astenia, pérdida de peso, ¿verdad? En orden de frecuencia, como ya había dicho, el órgano más afectado es el hígado. Esto puede evolucionar a una cirrosis e incluso si ya la cirrosis está instalada, se pueden ver casos de carcinoma hepático, ¿verdad? Secundario otra vez a la cirrosis. En segundo lugar tenemos el órgano más afectado que es el corazón, una miocardiopatía y se presenta como una insuficiencia cardíaca. También se vieron casos de hipogonadismo con disfunción eréctil, la intolerancia a la glucosa y la diabetes que serían secundarias por afectación pancreática. También frecuentemente se ven artropatías e hipotiroidismo. Y finalmente, como sabemos, el tratamiento de esta sobrecarga de hierro sería los quelantes del hierro, ¿verdad? El más conocido y el clásico es la deferoxamina, que actualmente ya casi no se utiliza por por lo complicado que es su infusión, ¿verdad? Se indica 1 a 2 gramos, que la infusión puede ser subcutánea por una semana todas las noches o puede ser una infusión endovenosa también durante 24 horas, ¿verdad? Como dije, esto prácticamente ya no está en uso por lo complicado que es hacer la infusión. Después tenemos el Deferacirox, que es un quelante que se utiliza por vía oral, que es el más utilizado. La dosis es de 20 miligramos por kilogramo una vez al día. Y tenemos otra opción que es la de deferiprona, que se utiliza una dosis de 25 miligramos por kilogramo, vía oral 3 veces al día. Estas dos últimas incluso se pueden combinar, ¿verdad? Y por supuesto las medidas generales que se le indican a los pacientes, ¿verdad? Una dieta balanceada y evitar el consumo de alcohol y evitar el consumo de vitamina C que favorecen la absorción intestinal del hierro. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado el caso de hoy.